Buenas tardes, siendo las 15 horas del día martes 20 de octubre de 2020, declaro abierta la 18ª sesión ordinaria, 10ª resolución del segundo periodo ordinario de sesiones del Pleno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, la cual, atendiendo a lo dispuesto en el acuerdo AC-Pleno-28-2020, se desarrolla virtualmente por medio de la plataforma digital Zoom y se le dará la debida publicidad a través de una plataforma digital. Con el propósito de verificar si existe el legal para la celebración de esta sesión y que tengan validez los acuerdos que la misma adopten, conforme a lo dispuesto por el artículo 7º, fracción tercera de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, solicito a la primera secretaria proceda a tomar lista de asistencia de quienes integran este honorable pleno. Atendiendo a su indicación, procedo a la toma de lista. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Presente. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Presente. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. Presente. Señor presidente, le informo que se encuentran conectados mediante videoconferencia 3 de las 3 magistraturas integrantes del Pleno. Muchísimas gracias, secretaria. Visto que nos encontramos en videoconferencia, la totalidad de quienes integramos el Pleno y por ende satisfecho el requisito del artículo antes invocado, se declara la existencia del quórum legal para la celebración de esta sesión, la cual está siendo videograbada en términos de la fracción segunda del artículo 7º de la Ley Orgánica del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Asimismo, agradezco la presencia de la y el secretario de Acuerdos que participan en la presente sesión. De la ponencia 1 a los licenciados José Humberto Navarrojas y Edgar Enrique Carrillo Sainz, y de la ponencia 3 a la licenciada Paulina Alicia Ramírez Olivas. Manifestado lo anterior, solicito a la primera secretaria de lectura al orden del día propuesto para la presente sesión. Atendiendo a su indicación, procedo a la lectura del orden del día, en donde se abordará el análisis, discusión y, en su caso, dictar la resolución que corresponda a los siguientes expedientes. De la ponencia 1, a cargo de la magistrada Mayra Aida Arronis Ávila, el proyecto de sentencia definitiva para los expedientes 28, diagonal 19-1, 49, diagonal 19-1, 55, diagonal 19-1, 82, diagonal 19-1. De la ponencia 2, a cargo del magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano, la sentencia definitiva en los expedientes 62, diagonal 19-2, 5, diagonal 2020-2, 8, diagonal 2020-2 y 23, diagonal 2020-2, interlocutoria de reclamación en el expediente 8, diagonal 19-2, de la ponencia 3, a cargo del magistrado Alejandro Tavares Calderón, la sentencia definitiva en los expedientes 84, diagonal 19-3, 129, diagonal 2020-3, 138, diagonal 2020-3 y 180, diagonal 2020-3. Son todos los asuntos en lista. Muy bien, muchas gracias, secretaria. En este acto solicito bajar de la orden del día el análisis y discusión para una ulterior sesión de los expedientes siguientes, a cargo de mi ponencia. Del expediente 62, diagonal 19-2, así como del 23, diagonal, 2020-2, así como del expediente relacionado con la interlocutoria de reclamación 8, diagonal 19-2. Entonces, en base en ello, leo los asuntos que nos convocan. Solicito a la primera secretaria tenga bien consultar al Pleno si tiene observación respecto al orden del día propuesto, ya con las modificaciones que estoy solicitando, y de no existir tal, proceda a la votación de su contenido. En seguimiento a la indicación del presidente, pregunto a las magistraturas presentes si tienen alguna observación en cuanto al contenido del orden del día propuesto. Ninguno. Al no haberse manifestado observación respecto al contenido, pregunto si están de acuerdo en aprobar el orden del día propuesto, por lo que solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor con las modificaciones. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor con el retiro de los asuntos planteados. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. A favor. Señor presidente, informo que se ha aprobado por unanimidad de votos el orden del día, propuesto con las modificaciones señaladas.
Muchas gracias, secretaria. En vista de lo anterior, solicito la dispensa de la lectura de todos los documentos relacionados con el asunto descrito en el orden del día, toda vez que los mismos fueron remitidos previamente al desarrollo de esta sesión, por lo que solicito a la primera secretaria proceda a tomar la votación correspondiente. En atención a lo solicitado por el magistrado presidente, pregunto al Pleno si están de acuerdo en la dispensa de lectura de los documentos relacionados con los asuntos a tratar, solicitándoles sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor de la dispensa porque se va a dar cuenta de ellos. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. Por favor. Señor presidente, le comunico que el resultado de este escrutinio es unánime a favor de la dispensa de lectura. Muchas gracias, secretaria. En relación con el primer asunto del orden del día relativo al proyecto de sentencia definitiva que corresponde al expediente 028-19-1, solicito a la magistrada Mayra Aida Arronis Ávila dar cuenta del proyecto de resolución que en este acto se propone. Buenas tardes. Gracias, presidente. Con el permiso del Pleno, quiero solicitarle, por favor, al secretario Humberto Navarrojas si puede dar la cuenta de los expedientes 28-19, 49 y 82, cuenta conjunta, y 55-19, todos -1 de esta ponencia. Gracias. Buenas tardes, en atención a las instrucciones, con permiso del Pleno, se rinde cuenta del expediente 28-19-1, en donde la parte actora encordada del Valle 3A.C, a través de su representante, demandó la nulidad de la resolución de fecha 19 de agosto del 2019, dictada por el Ayuntamiento de Chihuahua y la Presidenta Municipal, mediante la cual se resolvió el recurso de revisión número RA 30/2018, interpuesto en contra de la resolución contenida en el oficio DJ 633/2018 de fecha 15 de agosto del mismo año, emitido por el director de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Chihuahua, confirmando el acto recurrido. En su escrito, la parte actora en su primer concepto de impugnación se duele que la resolución emitida no se encuentra debidamente fundada y motivada, pues a su decir, únicamente se señaló que al tratarse de actos de una autoridad municipal, se presumen esto de legales. En su segundo concepto de impugnación, manifiesta que la autoridad desconoce que se está frente a 3 regímenes de condominios distintos y por lo tanto independientes. Tercero, que le asiste la razón de invocar el Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del municipio de Chihuahua en su artículo 98, que establece que para la construcción de condominios horizontales se debe obtener de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología la autorización de la notificación de los predios en áreas privativas y comunes. Cuarto, que si bien las inscripciones realizadas en el registro público de la propiedad son meramente declarativas, la constitución del régimen de propiedad en condominio de Encordada del Valle, etapa 3, generó derechos y obligaciones entre los propietarios. Quinto, que la resolución carece de fundamentación y motivación, ya que no se toma en cuenta las pruebas aportadas. Y sexto, que se viola y transgrede el artículo 197 del Código Municipal, ya que al resolverse el recurso administrativo, la autoridad demandada debió sujetar su actuación a las facultades contenidas expresamente en la ley. Por su parte, la autoridad, al contestar la demanda, a manera de resumen, sostuvo la legalidad de la resolución impugnada, argumentando que en el caso de que se tilden de ilegales los actos de la autoridad, esto debe ser demostrado. Que tal y como se acredita con los instrumentos notariales que al efecto exhibió la propia actora, se tiene que se concedió a las morales constructoras la autorización necesaria para subdividir áreas privadas y comunes para constituir el régimen de condominio habitacional denominado Encordada del Valle 1, que se refiere a un solo régimen de condominio habitacional y que para fines de construcción se dividiría en 3 etapas, y que en el caso concreto no resulta aplicable el artículo 98 del Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del municipio de Chihuahua. En el proyecto de resolución que se propone,
Se propone analizar de manera conjunta los conceptos de impugnación primero, segundo, cuarto y quinto, debido al nexo lógico que une su estudio. Conforme a lo anterior, también se propone calificar como infundados los razonamientos expuestos por la autora en dichos razonamientos conforme a las consideraciones siguientes. En la resolución en materia de estudio, se tiene que la autoridad sí fundamentó debidamente su competencia al señalar los artículos que cimentan las atribuciones que tiene para emitir la resolución que se combate y determinar la validez del acto impugnado. También se aprecia que la autoridad administrativa, al analizar los agravios expuestos por la hoy actora, tomó en consideración que conforme a lo establecido en el artículo 200 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, los actos de las autoridades municipales se presumen de legales, ya que el acto impugnado proviene de la potestad que tiene la autoridad administrativa en la ley y que para el caso concreto, dicha presunción de validez no fue destruida por la actora. Por el contrario, la autoridad expuso la relación lógica jurídica entre los hechos probados, a decir, las sesiones ordinarias celebradas por el ayuntamiento, lo cual, concatenado con la celebración de las escrituras correspondientes, satisface la garantía de legalidad que se contiene en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, se identificó en la resolución de mérito, así como de las documentales que obran en el expediente, específicamente las escrituras públicas número 18.409 y 21.046, que las personas morales a las cuales se les otorgó permiso de construcción estaban en propiedad y posesión de un inmueble con una superficie de 91.943.85 metros cuadrados, que a través de dichos instrumentos expresaron su voluntad irrevocable de sujetar al régimen de propiedad en condominio habitacional el conjunto urbano denominado Encordada del Valle 1, en sus etapas 1, 2 y 3, obteniendo autorización para subdividir en áreas privadas y comunes dicha área. Que el inmueble sobre el que se constituyó el régimen de propiedad en condominio habitacional denominado Encordada del Valle 1 constaba de 3 etapas para su construcción y que la etapa 3 del condominio Encordada del Valle 1 se desarrolló en el polígono con una superficie de 36.028 metros cuadrados que corresponden al inmueble en el cual se autorizó la constitución del régimen de propiedad denominado Encordada del Valle 1. Tomando en cuenta lo anterior, dado que las escrituras descritas fueron ofrecidas por la propia actora, queda debidamente acreditado que la información brindada en la resolución del recurso de revisión de fecha 19 de agosto del 2019, en los cuales se decretó la improcedencia del recurso y como consecuencia la validez del acto impugnado, el condominio denominado Encordada del Valle 1 consta de 3 etapas y que dicho conjunto urbano es un condominio habitacional desarrollado en una superficie total de 91.943.85 metros cuadrados. Respecto al concepto de impugnación tercero, consistente en que le asista a la actora la razón de invocar el artículo 98 del Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del municipio de Chihuahua, ya que a su decir, al constituirse el condominio Encordada del Valle 1, etapa 3, le resultaba obligatorio obtener de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología la autorización de la notificación de los predios. Al respecto, se propone calificar de infundado, pues conforme a lo establecido en el artículo primero transitorio del citado reglamento, este entró en vigor al día siguiente, es decir, de publicación en el Diario Oficial, publicado el día 5 de octubre del 2013. Luego entonces, de conformidad con el criterio adoptado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la interpretación del artículo 14 de la Constitución Política que consagra la garantía de irretroactividad, resulta claro que a los actos llevados a cabo con anterioridad a la vigencia del artículo 98 del reglamento no se le puede exigir el supuesto ahí previsto. Respecto al sexto concepto de impugnación, en el cual se aduce que se viola y transgrede el artículo 197 del Código Municipal, ya que al resolverse el recurso administrativo, la autoridad demandada debió sujetar su actuación a las facultades contenidas expresamente en la ley, expresar los motivos y razones que hubiera tenido para dictar la resolución, ya que a su decir no se valoraron las pruebas documentales ofrecidas, es de considerarse infundado, pues conforme a lo anteriormente expuesto, la autoridad al emitir la resolución
sujetó su actuación a las facultades que tiene conferidas en la ley, expresó las razones y motivos por los cuales lo dictó y valoró las documentales ofrecidas por la actora, por lo que se propone confirmar el acto impugnado. ¿Es cuanto? Muchas gracias, licenciado José Humberto. Visto lo anterior, se pone a consideración del Pleno el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mi compañera y mi compañero magistrados? No habiendo intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañera y compañeros magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o sí. Por el contrario, ¿consideran necesario diferir su estudio? Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. Atendiendo a la instrucción del presidente, ¿Si habían intervenciones, magistrado? No, ¿verdad? No de mi parte. Muy bien. No, de la que tampoco. Pensé que había alguna intervención. Adelante. solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto al proyecto de sentencia definitiva correspondiente al expediente 28/19-1. Magistrada Mayraida Arronis Ávila. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Con el proyecto en cuanto a resolutivos, apartándome de considerando. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. Yo estoy a favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número 028/19-1, se determina lo siguiente. Resolutivos. Primero, ha resultado infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento planteada por la autoridad demandada. Segundo, ha resultado procedente el juicio contencioso administrativo. Tercero, la parte actora no probó su acción. En consecuencia, cuarto, se reconoce la validez de la resolución impugnada, la cual quedó identificada en el resultado primero de conformidad con lo resuelto a lo largo de este fallo. Quinto, con fundamento en los artículos 76 y 78 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, notifíquese personalmente a la demandante, a las terceras interesadas y por oficio a la autoridad demandada, túrnase la autoría para los efectos legales conducentes. Continuando con el desarrollo del orden del día relativo al proyecto de sentencia definitiva que corresponde al expediente E049/19-1, solicito a la magistrada Mayraida Arronis Ávila dar cuenta del proyecto de resolución que en este acto se propone. Gracias, presidente. Con el permiso del Pleno, le solicito a mi secretario dar cuenta conjunta de los siguientes 3 expedientes, por favor. Gracias. Con permiso del Pleno, se rinde cuenta en conjunto de los juicios contenciosos administrativos correspondientes a los expedientes 049/19-1 y 082/19-1, al considerarse que se trata de acciones iguales y los argumentos y razonamientos expuestos por las partes son prácticamente idénticos. En el expediente 049/19-1, la actora, por su propio derecho, compareció a demandar la nulidad de la resolución emitida por la jefa de Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, mediante la cual determina la improcedencia de la solicitud de afiliación para incorporar al servicio médico como beneficiario a su esposo. En el expediente 82/19-1, también la parte actora compareció a demandar la nulidad de la resolución emitida por la jefa de Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, mediante la cual determina la improcedencia de la solicitud de afiliación para incorporar al servicio médico como beneficiario a su esposo. En ambos casos, se manifestó como concepto de impugnación que la resolución resultaba ilegal, toda vez que transgrede los derechos fundamentales de igualdad jurídica y no discriminación previstos en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se señaló que la autoridad únicamente se limitó a establecer su acto de autoridad a través de un simple oficio
que se sustentó de manera deficiente y se fundamentó de manera genérica en el artículo 25 del Reglamento de Servicios Médicos para los trabajadores al servicio del Estado de Chihuahua. Por su parte, en ambos expedientes la autoridad manifestó como causal de improcedencia que debía sobreseerse el juicio respectivo, ya que el acto impugnado deriva de la aplicación del Reglamento de Servicios Médicos para los trabajadores al servicio del Estado, y toda vez que la parte actora en sus conceptos de impugnación señala la aplicación de dicho reglamento, los mismos no deben ser materia de análisis por parte de este tribunal. En los proyectos que se proponen, se establece que resulta infundado lo señalado por la autoridad, puesto que lo que se combate es la resolución contenida en los oficios mediante los cuales se determinó la improcedencia de la solicitud de afiliación para incorporar al servicio médico como beneficiarios a los respectivos esposos y no en contra del reglamento, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 9, fracción 10 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua. Ahora bien, la autoridad en ambos juicios sostuvo la validez de la resolución impugnada, indicando que la resolución convertida se dictó conforme a lo previsto en el Reglamento de Servicios Médicos para los trabajadores al servicio del Estado. Respecto a lo anterior, en los proyectos de resolución se propone calificar de fundados los conceptos de impugnación, toda vez que el artículo 25 del Reglamento de Servicios Médicos para los trabajadores al servicio del Estado impone una diferencia de trato entre la mujer y el varón, sin otra razón que no sea exclusivamente por cuestiones de género o económicas, lo que violenta los derechos fundamentales a la igualdad jurídica y a la no discriminación previstos en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Sirve de apoyo anterior la jurisprudencia emitida por el primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 17º Circuito, que declara inconstitucional el artículo 25 del Reglamento de Servicios Médicos al restringir el derecho del cónyuge de ser beneficiario para efectos de la prestación de los servicios médicos. Cabe señalar que en el expediente 49/19-1 se demandó también a diversa autoridad, a decir, al director general de pensiones civiles del Estado de Chihuahua. Sin embargo, respecto al mismo, se propone sobreseer, toda vez que de las documentales que integran el expediente, dicha autoridad no emitió el acto impugnado, actualizándose la causal prevista en la fracción 13 del artículo 9 en relación con el artículo 10 en su fracción segunda, ambos de la Ley de Justicia Administrativa. En consecuencia, se propone declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas para el efecto de que la jefa de Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua emita una nueva resolución en la que se declare procedente las solicitudes de afiliación de las partes actoras para incorporar el servicio médico como beneficiarios a sus respectivos cónyuges. Es la cuenta. Muy bien, muchas gracias, licenciado José Humberto. Visto lo anterior, se pone a consideración del Pleno los proyectos expuestos. Esto es el 049 y el 082, ambos del año 2019, de la ponencia número 1. ¿Alguna intervención por parte de mi compañera y mi compañero magistrados? No de mi parte. No habiendo intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañera y compañero magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o si, por el contrario, consideran necesario diferir su estudio. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someter a votación los asuntos expuestos de manera conjunta, por favor. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto a los proyectos de sentencia definitiva correspondientes a los expedientes 049/19-1 y 082/19-1. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. A favor. Nada más un punto de aclaración. Yo había solicitado que diera cuenta de los tres porque no se requerían mayores discusiones del tema, menos que los tuvieran. Es por eso que había solicitado que fueran los tres, pero efectivamente nada más estamos votando esos dos. Son de la ponencia, son míos, por lo tanto a favor. Gracias. Magistrado Alejandro Tavares Calderón.
Con los proyectos. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. Por favor. Señor presidente, informo que los proyectos propuestos han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva, primero, dictada dentro del expediente número 049, diagonal 19-1, se determina lo siguiente. Resolutivos. Primero, ha resultado infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento planteada por la autoridad demandada. Segundo, ha resultado procedente el juicio contencioso administrativo. Tercero, la parte actora aprobó su acción. En consecuencia, cuarto, se declara la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la jefa de Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua emite una nueva resolución en la que resuelva procedente la solicitud de afiliación de la parte actora para incorporar al servicio médico como beneficiario a su cónyuge, el ciudadano Miguel Soto Villegas. Y en cuanto al otro proyecto, que corresponde a el 82, lo siguiente. En cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 82, diagonal 19-1, se determina lo siguiente. Resolutivos. Primero, ha resultado infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento planteada por la autoridad demandada. Segundo, ha resultado procedente el juicio contencioso administrativo. Tercero, la parte actora probó su acción. En consecuencia. Cuarto, se declara la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la jefa de Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones del Estado de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua emite una nueva resolución en la que resuelva que resulta procedente la solicitud de afiliación de la parte actora para incorporar al servicio médico como beneficiario al ciudadano Alejandro Gutiérrez Estrada. En relación a el siguiente asunto del orden del día, relativo al proyecto de sentencia definitiva que corresponde al expediente 55, diagonal 19-1, solicito a la magistrada Mayraida Arronis Ávila dar cuenta del proyecto de resolución que en este acto se propone. Presidente, con el permiso del Pleno, le solicito a mi primer secretario, licenciado Humberto Navarroja, si me puede auxiliar dando la cuenta. Gracias. En atención a lo indicado, se da cuenta del proyecto relativo a la sentencia definitiva emitida dentro del expediente 055, diagonal 19-1, de la demanda promovida por Polifim S.A.D.C.B. en contra de la resolución dictada dentro del diverso expediente con número PCI.609, diagonal 2019, por el cual el jefe del Departamento de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua y determina una multa económica. En el escrito de demanda, la parte actora sostiene, en su concepto de impugnación primero, que la constancia de notificación resulta ilegal, toda vez que contravino lo señalado en la cita de espera al asentarse que debió esperarlo el día 12 de septiembre del 2019 a las 9:30 horas, como se indica en dicho citatorio, para la práctica de la notificación. Y tal diligencia de notificación se practicó ese día, pero a las 9 horas, es decir, 30 minutos antes de lo asentado en el citatorio, concluyéndola a las 9:15 horas. Que por lo anterior, al no presentarse para la notificación correspondiente el día y la hora señalados en el citatorio, deberá declararse la nulidad de aquella, teniendo conocimiento de la misma hasta el día 17 de octubre del 2019 y en consecuencia debe tenerse por conocedor del acto impugnado en la fecha señalada. Por su parte, en el concepto de impugnación tercero de la demanda, el actor manifiesta esencialmente que se actualiza la contravención en la aplicación de las disposiciones aplicables en el procedimiento administrativo y que limitan temporalmente la emisión y notificación de la multa impugnada por exceder los plazos previstos en los artículos 205, primer párrafo, inciso B, y 207 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, lo cual evidentemente le causa un agravio. Se propone considerar ilegal en el proyecto la notificación practicada, ya que contraviene lo dispuesto por el artículo 279 del reglamento de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, toda vez que el notificador no se constituyó en el domicilio del destinatario a la fecha y hora señaladas en el citatorio,
dejado el día hábil anterior. Ilegalidad que tiene el efecto de considerar oportunamente presentada la demanda según la fecha que manifestó el actor tener conocimiento. Por su parte, respecto del concepto de impugnación tercero, se estima fundado al actualizarse la caducidad del procedimiento a pesar de no establecerse en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado, al exceder el plazo previsto por el artículo 207 de dicho ordenamiento y al estar obligado este tribunal, en el ámbito de su competencia, a incrementar el grado de tutela en la promoción, respeto y protección de garantía de los derechos humanos. Por lo contrario, no se daría certeza jurídica a los justiciables en cuanto al tiempo que tienen las autoridades para emitir sus actos y evitar dejar abierto la posibilidad de que las mismas actúen o dejen de hacerlo a su arbitrio. Es la cuenta, magistrados. Muchas gracias, licenciado. Visto lo anterior, se pone a consideración del Pleno el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención? Sí, magistrado, sí. Adelante, magistrado. Sí, con el permiso del Pleno, nada más para anunciar voto concurrente. En cuanto al tema de caducidad, ya ha sido reiterativo mi voto en cuanto al abordamiento de esa figura. Yo soy de criterio diferente y en ese sentido apoyaría los resolutivos, nada más me apartaría de los considerandos relativos al análisis de la caducidad. ¿Sería cuánto? Yo igualmente anuncio voto concurrente en el presente asunto, apartándome las consideraciones, pero estando de acuerdo con la resolución al mismo. ¿Algo más, compañera magistrada, compañero magistrado? Bueno, no habiendo ulteriores intervenciones con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañera y mi compañero magistrado si puede considerarse suficientemente discutido el asunto. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto al proyecto de sentencia definitiva correspondiente al expediente 55/19-1. Magistrada Mayraída Arronis Ávila. Es propuesta de esta ponencia. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. En el sentido de mi intervención, a favor de resolutivos, apartándome de consideraciones respecto de la caducidad. Magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. También apruebo a favor del proyecto con las razones de mi intervención y con el anuncio del voto concurrente. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos con el voto concurrente del magistrado Alejandro Tavares Calderón y el magistrado Gregorio Daniel Morales Luébano. Muchas gracias, secretaria Sofía. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número 055/19-1, se determinan los siguientes resolutivos. Primero, han resultado infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por la autoridad demandada. Segundo, ha resultado procedente el juicio contencioso administrativo. Tercero, la parte actora aprobó su acción. En consecuencia, cuarto, se declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, la cual quedó identificada en el resultado primero de este fallo. Quinto, con fundamento en los artículos 76 y 78 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, notifíquese personalmente a la demandante y por oficio a la autoridad. Túrnese la actuaría para los efectos legales conducentes. Continuando con el desarrollo del orden del día, un segundo, por favor. En relación a los asuntos del orden del día relativo a los proyectos de sentencia definitiva correspondiente a los expedientes 005/2020-2 y 008/2020-2, solicito a la primera secretaria adscrita a la ponencia a mi cargo, licenciada Sofía Adriana Hernández Holguín, dé cuenta conjunta de los proyectos que en este acto se propone.
Por favor, licenciada, adelante. Con el permiso del Pleno, doy cuenta conjunta del proyecto que se propone en los expedientes 5 y 8, diagonal 2020-2. En los expedientes del que se da cuenta hay identidad de partes y la resolución impugnada en el caso del expediente número 5 es la resolución de fecha 8 de noviembre de 2019 emitida dentro del procedimiento administrativo instaurado en el expediente PCI 408-2018. Por lo que toca el expediente 8 del 2020, la resolución es de fecha 14 de octubre de 2019, emitida dentro del procedimiento administrativo en el expediente PCI 175-2019. En síntesis, la parte actora señala como conceptos de impugnación, en primer lugar, que se debe declarar la nulidad de la resolución impugnada toda vez que la autoridad demandada se abstuvo de fundamentar su competencia, omitiendo invocar los preceptos legales que la facultaban para determinar la comisión de una infracción e interponer una sanción, aduciendo que el establecimiento inspeccionado se debe de considerar de competencia municipal. En el segundo concepto de impugnación sostiene la ilegalidad de la resolución impugnada debido a que el acto de origen fue emitido sin estar debidamente fundado y motivado y sin precisar adecuadamente su objeto, pues este resultó genérico. En el tercer concepto de impugnación, aduce que se debe declarar la nulidad de la resolución impugnada toda vez que fue emitida sin sujetarse a las disposiciones relativas del procedimiento establecidas en los artículos 205, inciso B y 207 de la Ley de Equilibrio Ecológico. El sentido de la resolución que se propone al Pleno es de considerar que la parte demandante acreditó su acción, por lo que en términos de los artículos 59, fracciones primera y cuarta, así como 60, fracción segunda de la Ley de Justicia Administrativa, se propone declarar la nulidad lisa y llana del acto de origen y de la resolución impugnada. Lo anterior, con base en la siguiente justificación, respecto al primer concepto de impugnación, asiste la razón a la parte demandante, pues del estudio realizado se aprecia que la resolución impugnada no se encuentra suficientemente fundada, pues del análisis de los dispositivos legales invocados por la autoridad demandada se aprecia que elude fundar debidamente su competencia por materia, grado y territorio, basándose en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos que le otorguen las atribuciones que en dicho acto ejerce. Aunado a lo anterior, del análisis de las infracciones atribuidas a la parte actora, se advierte la incompetencia de la autoridad demandada para sancionar violaciones en materias de residuos sólidos urbanos, contaminación atmosférica generada por establecimientos mercantiles o de servicio y aguas residuales. Aun cuando se advierte la incompetencia de la autoridad, de conformidad con el principio de mayor beneficio previsto en el artículo 59 de la ley, se procedió a analizar los conceptos de impugnación encaminados a controvertir el fondo del asunto. Respecto al segundo concepto de impugnación, asiste la razón a la parte demandante, pues el acto de origen fue emitido sin fundar de manera suficiente las facultades de la autoridad para verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley de Equilibrio Ecológico y su reglamento, siendo además incompetente para practicar visitas de inspección y verificación relacionadas con la contaminación atmosférica generada por establecimientos mercantiles o de servicio, el registro de generadores de residuos e incumplimiento de la normatividad en materia de vertido de aguas residuales en los sistemas de drenaje y alcantarillado, y violando en perjuicio de la parte actora la garantía de seguridad jurídica al no dar cumplimiento a su deber de expresar el objeto de la diligencia, por lo que este acto deviene ilegal. Por lo tanto, al resultar fundados los dos primeros conceptos de impugnación invocados por la parte actora, en los términos precisados, este tribunal se propone a este tribunal proceder a declarar la nulidad lisa y llana. Es la cuenta, maestra. Muchas gracias, licenciada. Visto lo anterior, se pone a consideración del Pleno el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención? Adelante, magistrado. Sí, nada más en el sentido de, considero yo que se debe abordar el tema de caducidad por mayor beneficio y me apartaría en ese sentido de las consideraciones y votaría con resolutivos a favor. Entonces, que estoy de acuerdo que es una nulidad lisa y llana. ¿Alguna otra intervención? En el mismo sentido que la magistratura 3 y voy con el proyecto, presidente. Muy bien. No habiendo
Otras intervenciones con fundamento, entonces, en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañera y compañero magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto. Sí, por mi parte. Sí, también. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto a los proyectos de sentencia definitiva correspondientes a los expedientes 5, diagonal 2020-2 y 8, diagonal 2020-2. Magistrada Mayraída Arronis Ávila. Con los proyectos. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Con los proyectos en los términos de mi intervención. Magistrado Gregorio Daniel Morales León. A favor del proyecto, de los proyectos. Magistrado presidente, los proyectos propuestos han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. En consecuencia, en cuanto a las sentencias definitivas dictadas dentro del expediente primero, el número 005-2020-2, se determina lo siguiente, resolutivos. Primero, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa resulta competente para conocer el presente juicio. Segundo, han resultado infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por la autoridad demandada, por lo que no es de sobreseerse ni se sobresee el presente juicio. Tercero, la parte actora acreditó su acción. En consecuencia, cuarto, en términos de los artículos 59, fracción primera y cuarta y 60, fracción segunda de la ley y por los motivos expuestos en el considerando noveno de esta sentencia, se declara la nulidad lisa y llana del acto de origen y la resolución impugnada. Quinto, notifíquese. Ahora, en lo que corresponde a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 008-2020-2, se determinan los siguientes resolutivos. Primero, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa resulta competente para conocer el presente juicio. Segundo, han resultado infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento planteadas por la autoridad demandada, por lo que no es de sobreseerse ni se sobresee el presente juicio. Tercero, la parte actora acreditó su acción. En consecuencia, cuarto, en términos de los artículos 59, fracción primera y cuarta y 60, fracción segunda de la ley, y por los motivos expuestos en el considerando noveno de esta sentencia, se declara la nulidad lisa y llana del acto de origen y la resolución impugnada. Quinto, notifíquese. En torno a el orden del día, previsto, relativo al proyecto de sentencia definitiva que corresponde al expediente 084, diagonal 19-3, solicitó al magistrado Alejandro Tavares Calderón dar cuenta del proyecto de resolución que en este acto propone. Gracias, magistrado presidente. Con permiso de mi compañera magistrada y usted, solicito, y previo a esto, anuncio que se dará cuenta conjunta en los subsecuentes expedientes correspondientes a los proyectos de la sentencia 129 y 138, ambos del año 2020-3. Y en cuanto al 84, solicito permiso para que mi primer secretaria, la licenciada Paulina Ramírez Olivas, se sirva a dar cuenta al Pleno con el proyecto que propone esta ponencia. Gracias, magistrado. Buenas tardes a todos y a todas. Procedo a dar cuenta en el expediente 084, diagonal 2020-3, donde la autoridad demandada es el director de Recursos Humanos a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. El acto impugnado es el oficio FGE, diagonal DRH, diagonal JUR, guión 11.140, diagonal 2019, a través del cual la demandada negó a la parte actora el pago de diversas prestaciones derivadas de la relación administrativa que sostuvieron. Respecto de causales de improcedencia, hago notar que no se hicieron valer por parte de la demandada y tampoco se advirtieron por el instructor oficiosamente. Por el magistrado ponente. La síntesis de los conceptos de impugnación es la siguiente. En su primer y único concepto de impugnación, la actora esgrime que los hechos que motivaron la resolución fueron apreciados en forma equivocada y se emitió en contra de las disposiciones legales, dejando de aplicar las debidas. En el acto impugnado, la demandada no controvierte la deuda de la compensación durante el periodo comprendido entre noviembre de 2018 al 31 de marzo de 2019,
sino que se limita a manifestar que le es imposible erogarla a favor de la actora en razón a que ésta dejó de tener el carácter de integrante de la institución de seguridad pública demandada y adquirió el de pensionada desde el 1 de marzo de 2019, lo cual se considera ilegal, ya que fue omisa en invocar los preceptos legales que sustenten su negativa a pagar el adeudo que se le reclama, por lo que se está ante una ilegal e injustificada cesación del pago de la prestación denominada compensación. La propuesta de resolución de juicio contencioso que se remite ante ese honorable pleno es la siguiente. Se estima fundado el primer y único concepto de impugnación, mediante el cual la actora arguye que fue trastocado en su perjuicio el derecho humano al salario, al ser ilegal la cesación del pago de la prestación denominada compensación. En cuanto a la decisión del Pleno, se somete a consideración que proceda a declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado. Y además se reconoce la existencia del derecho subjetivo reclamado por la actora al pago de la cantidad de 35,000 pesos y su actualización, derivada del adeudo por concepto de compensación, prestación que le concierne respecto a su salario, en relación al periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 al 31 de marzo de 2019. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Paulina. Visto lo anterior, se pone a consideración del Pleno el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención? No, de Nada, mi mi parte. No habiendo intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañera y compañeros magistrados si puede considerarse suficientemente discutida el asunto o si, por el contrario, considera necesario diferir su estudio. Suficiente por mí. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto al proyecto de sentencia definitiva correspondiente al expediente 84, diagonal 19-3. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Con el proyecto. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Es proyecto de esta ponencia, a favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Líbano. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva, dictada dentro del expediente número 084, diagonal 19, se determina lo siguiente. Resolutivos. Primero, resultó procedente el juicio contencioso administrativo estatal. Segundo, la parte actora acreditó su pretensión. En consecuencia, tercero, se declara la nulidad lisa y llana del acto impugnado por los motivos y fundamentos expuestos en el apartado 5.3.1 de la presente resolución. Y cuarto, se reconoce la existencia del derecho subjetivo a la parte actora al pago de la cantidad de 35,000 pesos en número y en letra, más la cantidad que resulte al aplicar el factor de actualización con base en el índice nacional de precios al consumidor correspondiente, derivada del adeudo por concepto de la prestación denominada compensación, relativa al periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 al 31 de marzo de 2019. Quinto, se condena a la autoridad demandada a realizar los actos necesarios para dar cumplimiento a los efectos indicados en esta sentencia a la brevedad posible y en un plazo máximo de 4 meses. Una vez que ésta quede firme, pues el cumplimiento del fallo debe realizarse a la mayor brevedad posible. Continuando con el orden del día relativo al proyecto de sentencia definitiva que corresponde al expediente 129, diagonal 2020-3. Solicito al magistrado Alejandro Tavares Calderón, que entiendo que iba a haber una revisión conjunta, pero podría ahí decir en qué forma y términos, magistrado, por favor. Sí, claro, gracias, presidente. Con el permiso del pleno, compañera, solicitaría la autorización para que se diera cuenta conjunta del expediente que acaba de mencionar en conjunto con el 138 diagonal 2020-3 para efectos de que lo realice mi primer secretaria, la licenciada Paulina Ramírez Salido, por favor. Gracias. Con el permiso del Pleno, procedo a dar cuenta conjunta en los expedientes E129 diagonal 2020-3
IE 138, diagonal 2020 del índice de esta ponencia 3. En ambos juicios, la autoridad demandada guarda identidad y es el jefe de servicios jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua. En ambos expedientes se invocan causales de improcedencia y sobreseimiento por parte de la demandada, la cual manifiesta que se actualizan las causales previstas en el artículo 9 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua en sus fracciones primera y sexta. La cual, la primera, en cuanto a lo atinente a la falta de interés jurídico, se desestima por infundada, y la segunda, en cuanto a la fracción sexta, relativa al principio de definitividad. Esto ya fue resuelto en recurso de reclamación y se califica de inatendible en sendos expedientes. En cuanto a los conceptos de impugnación, la síntesis es la siguiente. En ambos se arguye la falta de debida fundamentación de la competencia material y territorial, así como de la existencia de la autoridad en cuanto a la actuación, a las actuaciones y la emisión de la resolución impugnada. Aquí esgrimen que se omitió invocar los preceptos legales que le dotaran a la autoridad de facultades para actuar y sancionar. En el segundo concepto de anulación, en el expediente 129, se argumenta además la falta de la cita del artículo 5 en su fracción quinta del reglamento interior de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la cual se relaciona directamente con la competencia material del funcionario emisor de la orden de verificación e inspección, que en este caso es el director de Ecología. Asimismo, se manifiesta que en el acta de inspección unilateralmente se determina por la autoridad demandada que se trata de una fuente de inspección o verificación de competencia estatal y no municipal. En el expediente 129 se argumenta en cuanto a la orden de verificación e inspección que existe una denominación de orden incorrecta, toda vez que el reglamento en su artículo 274 prevé la existencia de orden de verificación o de inspección, pero no de ambas. La calificación que se propone en sendos asuntos es declarar la nulidad lisa y llana, ya que no se encuentra sustentada debidamente la fundamentación de la actuación de la autoridad, ya que en la orden de inspección y verificación se considera que es ilegal al no haberse citado los preceptos relativos a la existencia, competencia territorial y material de la emisora en los municipios tanto de Chihuahua como en el municipio de Juárez. Asimismo, se considera que no se citó en la orden, en sendas órdenes, el convenio de colaboración administrativa. Y también se considera que en el caso del expediente 129 se citó incorrectamente la denominación de dicha orden, atendiendo estrictamente al argumento planteado por la actora en el expediente 129. Cabe hacer mención, honorable Pleno, que en este asunto, en el expediente 129, no se invocó el argumento de la caducidad de facultades de la autoridad. Lo que sí sucedió en el expediente 138, en el cual se consideró infundado el concepto de impugnación relativo a la caducidad de facultades, la cual se consideró que no se actualiza al haberse emitido dentro del plazo establecido en el artículo 129 bis del Código Adjetivo Civil. En este asunto, en el 138, como ya lo mencioné, de cualquier forma resultó fundado el argumento relativo a la insuficiente fundamentación de la competencia de la autoridad demandada, de la autoridad emisora de la orden. Y la decisión del Pleno en sendos asuntos, la decisión que se propone a ese honorable Pleno jurisdiccional, es que no se sobresea en los presentes juicios y se propone declarar la nulidad lisa y llana de los actos impugnados en sendos expedientes. Es la cuenta, magistrada, magistrados. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada Paulina. Visto lo anterior, se pone a consideración el Pleno el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención por parte de mi compañera y mi compañero magistrados? Adelante, magistrada.
Le escuchamos. Perdón. Nada más para señalar que me aparto de los considerandos relativos a la caducidad, en el caso de alguno de ellos, dentro del expediente 138 diagonal del 2020, pero coincido con el sentido de la resolución. Es cuanto. Yo por parte de la ponencia de la cual estoy hablando, me aparto también de las consideraciones, no de la resolución, y anuncio un voto concurrente. Esto es en el expediente 138, diagonal 2020-3. Entonces, anuncio voto concurrente. ¿Alguna otra intervención? Bien, no habiendo otras intervenciones, con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañera y compañeros magistrados si puede considerarse suficientemente discutido el asunto. Suficiente, por mi parte. Visto lo anterior, primera secretaria, por favor, sírvase someterlo a votación. Ambos expedientes, ambos 129, 2020-3 y 138, diagonal 2020-3. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto a los proyectos de sentencia definitiva correspondientes en los expedientes 129, diagonal 2020-3 y 138, diagonal 2020-3. Magistrada Mayra Aida Arronis Ávila. Con los proyectos y en el sentido de mi intervención. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Son proyectos de esta ponencia, así que con ellos. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano. A favor de los proyectos, con el voto concurrente respecto al 138-2020-3. Magistrado presidente, los proyectos propuestos han sido aprobados por unanimidad de votos, con el voto concurrente del magistrado Gregorio Daniel Morales Lévano en el expediente 138, diagonal 2020-3. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, con la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número 129-2020-3, se determinan los siguientes resolutivos. Primero, es inoperante por inatendible la primera causal de improcedencia y sobreseimiento y resulta infundada la segunda causal planteada por la autoridad demandada por lo expuesto y fundado en el apartado 6.3.1, subnumerales 6.3.1.1 y 6.3.1.2 de este fallo, respectivamente. En consecuencia, no se sobresee en el presente juicio. Segundo, resultó procedente el juicio contencioso administrativo estatal. Tercero, la parte actora acreditó su pretensión. En consecuencia, cuarto, se declara la nulidad lisa y llana del acto impugnado por los motivos y fundamentos expuestos en el apartado 6.3.2 de la presente resolución. Continuando con el orden del día, en el otro expediente que se sometió a consideración en 138, se resuelve de la siguiente manera. En cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente 138, diagonal 2020-3, se determinan los siguientes resolutivos. Primero, es inoperante por inatendible la primera causal de improcedencia y sobreseimiento y resulta infundada la segunda causal planteada por la autoridad demandada por lo expuesto fundado en el apartado 5.3.1, subnumerables 5.3.1.1 y 5.3.1.2 de este fallo, respectivamente. En consecuencia, no se sobresee en el presente juicio. Segundo, resultó procedente el juicio contencioso administrativo estatal. Tercero, la parte actora acreditó su pretensión. En consecuencia, cuarto, se declara la nulidad lisa y llana del acto impugnado por los motivos y fundamentos expuestos en la primera parte del apartado 5.3.2 de la presente resolución. En relación al último asunto del orden del día relativo al proyecto de sentencia definitiva que corresponde al expediente 180 diagonal 2020-3, solicito al magistrado Alejandro Tavares Calderón dar cuenta del proyecto de resolución que en este acto propone.
Gracias, magistrado presidente. Con el permiso de mi compañera magistrada y de usted, de nueva cuenta solicito a Paulina Ramírez Olivas de cuenta con el proyecto que se propone por esta ponencia en el expediente mención. Perdón. Con el permiso del Pleno procedo a dar cuenta en el expediente 180 diagonal 2020-3, donde la autoridad demandada es la jefa de Departamento de Afiliación y Vigencia de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. El acto impugnado es el oficio de AV-0096 diagonal 2020, dictado por la autoridad señalada, mediante el cual declara improcedente la solicitud de inclusión del cónyuge como beneficiario de la promovente. Entre las causales de improcedencia y sobreseimiento y su calificación tenemos las siguientes. La demandada denuncia que se actualizan las causales previstas en el artículo 9 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua en sus fracciones primera y sexta, las cuales se califican de infundadas al no haberse actualizado en la especie. Respecto a la síntesis del concepto de impugnación, primero y único, la parte actora esgrime que se vulnera su derecho a la igualdad y a la no discriminación, ya que la resolución se sustenta en el artículo 25 del Reglamento de Servicios Médicos, el cual ha sido declarado inconstitucional mediante la jurisprudencia que se menciona en el proyecto sometido a consideración de este honorable Pleno, y se señala también en la cuenta correspondiente. Se precisa también por la actora que esta jurisprudencia es de aplicación obligatoria por este tribunal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo. La propuesta que se remite a consideración es la siguiente. Es fundado el primer y único concepto de impugnación. El acto impugnado viola los principios de igualdad jurídica y no discriminación y se encuentra fundado en el artículo 25 del Reglamento de Servicios Médicos aludido, tal como lo manifiesta la parte actora. Dicho precepto, como ya se dijo, fue declarado inconstitucional mediante la jurisprudencia señalada y por ende procede a declarar su nulidad lisa y llana. La decisión que se somete a consideración del Pleno es la siguiente. No resulta procedente el sobreseimiento en el presente juicio y a consideración del Pleno no se sobresee, se declara la nulidad lisa y llana para los efectos, para los efectos que a continuación se precisan, que son afiliar en forma definitiva al Servicio Médico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua al cónyuge con carácter de beneficiario de la parte actora asegurada, y proporcionar al cónyuge beneficiario los servicios a que hace alusión el artículo 10 del Reglamento de Servicios Médicos aludido. En la cuenta, magistrados, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Visto lo anterior, se pone a consideración del Pleno el proyecto expuesto. ¿Alguna intervención? No habiendo intervenciones con fundamento en el artículo 31, fracción quinta del reglamento de sesiones, pregunto a mi compañera y compañero magistrado si puede considerarse suficientemente discutido el asunto o si, por el contrario, considera necesario diferir su estudio. Ya son asuntos que creo que ya hemos resuelto varios. Pues en esta sesión hubo otros de otras ponencias, ¿no? Del mismo tema, ¿no? De pensiones, ¿no? Por supuesto, y en otras más. Por favor, secretaria, sírvase someterlo a votación. En seguimiento a la indicación del presidente, solicito a las magistraturas presentes sean tan amables de expresar el sentido de su voto respecto al proyecto de sentencia definitiva correspondiente al expediente 180, diagonal 2020-3. Magistrada Mayraída Arronis Ávila. Con la propuesta. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Es proyecto de esta ponencia, así que a favor. Magistrado Gregorio Daniel Morales Lébano. A favor del proyecto. Magistrado presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, en cuanto a la sentencia definitiva dictada dentro del expediente número 180, diagonal 2020-3, se determinan los siguientes resolutivos. Primero, resultan infundadas las causales de improcedencia y sobreseimiento por la autoridad demandada por lo expuesto fundado en el apartado 5.3.1, subnumerales 5.3.1.1 y 5.3.1.2 de este fallo, respectivamente,
En consecuencia, no se sobresee en el presente juicio. Segundo, resultó procedente el juicio contencioso administrativo estatal. Tercero, la parte actora acreditó su pretensión. En consecuencia, cuarto, se declara la nulidad lisa y llana del acto impugnado por los motivos y fundamentos expuestos en el apartado 5.3.2 de la presente resolución. Quinto, se reconoce en plenitud de jurisdicción la existencia del derecho subjetivo a la afiliación del servicio médico a Juan Ceniceros Torres como beneficiario de Elba Mónica Gallo Sánchez, el cual fue negada en el acto impugnado. Habiéndose agotado entonces el orden del día propuesto para esta sesión y no habiendo otros asuntos que tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 16 horas con 6 minutos del día de su inicio. Muy buenas tardes a todas y todos. Igualmente.